Bueno, pues muchas gracias por la invitación al doctor Pedrosa y es un honor ser invitada por mi maestro, mi director de tesis de la ceguera. La verdad me siento muy honrada y gracias por permitirme compartir este tema y feliz Día del Médico a todos y gracias por estar conectados en lugar de estar festejando. Entonces, vamos hoy a hablar, Está bien, sí. está ya, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, entonces vamos a dividir las uveitis aquí infecciosas. Decidí no hablar de sífilis y tuberculosis, todo porque nos podemos extender mucho. Vamos a hablar de las infecciones virales asociadas al VIH. Entonces, pues vamos a hablar de todos los virus que son de la familia de los herpes virus y vamos a empezar con el citomegalovirus, que sabemos que sigue siendo aún en la actualidad con todas las terapias antirretrovirales que aquí la doctora Claudia va a hablar más a fondo, pues sigue siendo la principal causa de ceguera en todo el mundo, aún en los países industrializados y con altas tasas de terapia antirretroviral. Sabemos que alrededor del 60% de todos vamos a ser seropositivos, va a ser una infección latente y se va a reactivar en pacientes trasplantados o ahora en lo que nos compete en pacientes con infección por VIH cuando su CD4 estén abajo de 100, aquí ponemos 50, por abajo de 100 pues ya puede suceder. Entonces, va a haber dos formas de las que vamos a hablar ahorita. La forma clásica que va a ser en pacientes inmunosuprimidos con menos de 50 o 100 CD4 y una alta carga viral. Y vamos a hablar de una segunda forma que es una retinitis activa que va a ser en pacientes que tienen un CIRI, un empeoramiento paradójico o un desenmascaramiento, el cual vamos ahorita a desenredar un poquito porque suena un poco confuso las formas. Hablando un poco de epidemiología, pues uno de los factores más importantes para el desarrollo de retinitis por citomegalovirus van a ser, sabemos, los CD4. Ajá. Y vamos a considerar ceguera a los pacientes que tienen 20-200 o peor. Ha disminuido muchísimo en el tiempo de terapia antirretroviral. Como vemos, antes era como una sentencia de 3 años de vida a los pacientes que antes de previo a la terapia antirretroviral si tenían una retinitis por CMV. Afortunadamente ha cambiado y son pacientes con una alta expectativa de vida, pero que si no los tratamos a tiempo podrían quedar potencialmente ciegos. Pacientes jóvenes, ya sabemos actualmente que la expectativa de vida de los pacientes con infección por VIH es muy similar a la de la población VIH negativo. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente para que actuemos de la forma más rápida que podamos. ¿Qué factores nos van a hacer que el paciente tenga un mal pronóstico visual? El hecho que la retinitis esté en zona 1, o sea, alrededor del nervio y la mácula. El hecho que me desarrollen un CIRI o una URI, uveitis por recuperación inmune con catarata, membrana epirretiniana, y se vio aquellos pacientes que no logran una recuperación inmune, aquellos que tienen una falla inmunológica, una falla virológica, vamos a tener más incidencia de desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué tan rápido tengo que actuar o qué tan agresiva puede ser la retinitis por CMV? Obviamente ahorita vamos a hablar de la retinitis herpética, no se va a comparar, esta nos va un poco más de tiempo, pero para que me entiendan un poco, va a crecer en promedio 250 micras semanales. ¿Qué son 250 micras? Un diámetro de disco. Entonces, cada semana que no tratemos al paciente va a ser un diámetro de disco más de retinitis por CMV. Imagínense cuando estamos hablando de retinitis en zona 1, entonces pues sí tenemos que actuar pronto. Entonces, ¿qué factores nos van a hablar de que nos va a ir mal? El involucro macular. Desafortunadamente, todos estos herpes virus son neurotróficos, entonces la atrofia óptica a veces nos va muy bien, como van a ver algunos casos aquí, y terminamos con atrofia del nervio óptico, desarrollo de desprendimiento de retina o desarrollo de una uveitis por recuperación inmune. ¿Cómo las vamos a dividir? Actualmente no se le da tanta importancia porque como ven esta foto que es muy, muy bonita con el Optos, me encanta, se superponen todos los tipos. Tengo la uveitis, tengo, perdón, el tipo granular, tengo el granular hemorrágico, tengo la en rama congelada, que aunque lo refieren muy raro, nosotros ahorita como van a ver en el 100 y lo encontramos con bastante frecuencia. Y una que es en patrón cicatrizal, que es complejo porque es difícil diferenciarla de una cicatrizada. Entonces está en fondo en salsa de tomate, que es la clásica, que podemos ver aquí. Y la angiitis en rama congelada, que como les comentaba, no es tan rara y va a ser depósitos de complejos inmunes alrededor de los vasos. Tenemos que diferenciar la que es en patrón cicatrizal de la inactiva y esto va a ser en los bordes y los bordes los vemos cremosos, como les voy a enseñar ahorita unas fotos, quiere decir que la retinitis todavía está activa. A veces tenemos casos de retinitis en zona 3 o en periferia, como ven esta foto, y estos pacientes tienen un alto índice de desprendimiento de retina. Entonces aquí hay una diferencia de una parcialmente cicatrizada, como veo al lado izquierdo, a una totalmente inactiva. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues cuando voy a decidir suspender los antirretrovirales, perdón,
el tratamiento para CMV, que es lo que vamos a hablar ahorita. Los antirretrovirales, no, esos no se suspenden. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Y eso es bien importante que se lo lleven hoy, clínico. Nada de que yo estoy lejos, no tengo PCR, no tengo para tomar una muestra de vitrio. Olvídense de hacer un torch o hacer panel. No, eso no es necesario. Es asomarnos en todo paciente con infección por VIH y ver el fondo de ojo. El diagnóstico es clínico. Y con midriasis farmacológica, porque si no vamos a ver los grados centrales y muchas van a ser en periferia con una cámara de campo amplio como la que les enseñé, que eso sería muy bueno para telemedicina, que estamos tratando de instaurar ese tipo de programas actualmente. La angiografía nos ayuda, sí, si la tenemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer una vasculitis oclusiva, como podemos ver aquí que está cerca de las venas, pero no es necesaria. Va a haber casos en que nos pueda ayudar, como sobre todo cuando queremos descartar un edema macular quístico, por ejemplo, en un CIRI, o las venas periféricas, alteraciones vasculares periféricas, pero la tomografía óptica coherente pues va a ser muy, muy importante actualmente en todo paciente con cualquier cosa que involucre la mácula. Va a ser muy necesaria para su seguimiento, como vemos aquí, y vamos a ver que va a ser una retinitis que nos va a involucrar todas las capas de la retina. Entonces ya la diagnostiqué clínicamente en paciente con menos de 100 CD4, que probablemente no haya iniciado en terapia antirretroviral o la haya suspendido. ¿Y qué síntomas va a tener? Van a ser muy vagos. Va a ser un paciente que puede que tenga miodesopsias. Si está en zona 3, puede ser. Si está en zona 1, podría tener algún escotoma, una baja de visión, pero la mayoría de ellos pueden llegar a ser asintomáticos. Entonces es muy importante asomarnos al fondo de ojo. El tratamiento va a ser el mismo de la forma clásica que les enseñé hace rato o aquella que es asociada a un síndrome de recuperación inmune. Va a ser exactamente igual y va a ser con ganciclovir o valganciclovir. O sea, hay varios estudios que ahorita ya no se los mostré porque ya es algo muy sabido, que es exactamente lo mismo, es una prodroga y tienen los mismos resultados. Entonces es cómodo iniciar valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas vía oral. Muchos artículos van a decir que son 2, 3 semanas de inducción. Nosotros los llevamos a veces hasta 6 semanas. Depende mucho del nadir, de los CD4. Si son pacientes con un nadir muy bajito, a veces nos llevan más tiempo lograr que tengan que empiece a cicatrizarse la retinitis, que empiece a inactivarse. El mantenimiento. ¿Cuándo voy a pasarme a dosis de mantenimiento? Si las lesiones están empezando a cicatrizar, si disminuyen las hemorragias, si se limitan las áreas de retinitis, ahí ya puedo bajar a mantenimiento. La dosis de mantenimiento va a ser 450 miligramos cada 12 horas. 4 a 6 meses o el tiempo que sea necesario. Hay pacientes que los vamos a tener mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que puede ser que cicatrice muy lento o hay pacientes que van a tener que los CD4 no suben más de 100. Eso no quiere decir que toda la vida vamos a sopesar, vamos a ver, bueno, tiene 90 CD4, pero las áreas de retinitis empiezan a estar cicatrizadas, lo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque no puede dejar el tratamiento toda la vida porque va a tener sus efectos secundarios como vamos a ver ahorita. En pacientes hospitalizados, intubados, en terapia, que ya están en el hospital, es preferible dar la dosis de ganciclovir y ojo también en aquellos que tienen diarrea porque no se va a absorber el valganciclovir, entonces damos un tratamiento intravenoso. Entonces, resumiendo, el ganciclovir va a ser igual que el valganciclovir y vamos a dar 5 miligramos por kilo cada 12 horas de inducción. ¿Y cuándo creen que vayamos a usar ganciclovir intravitrio? Ese va a ser a 2 miligramos en 0.04 cada semana. Hay mucha tendencia en algunos lugares, por ejemplo en África subsahariana, a usarlo como único tratamiento porque los pacientes no tienen acceso a otro tipo de tratamientos, lo cual es bastante bueno. Nosotros aquí que tenemos acceso lo combinamos y empezamos con tratamiento intravitrio en aquellos pacientes que o tengan una neutropenia, que es una indicación de suspender el ganciclovir o el valganciclovir, o que tengan un involucro de zona 1, o en aquellos pacientes que pueden llegar a ser ojo único. ¿Por qué? Y ojo, siempre que den ganciclovir intravitrio, acompáñenlo de tratamiento sistémico, porque el paciente, pues si tiene dos ojos, puede ser que tengamos un 20 o 50% que se involucre el otro, y podemos llegar a tener CMV en otra parte como gastrointestinal, etcétera. Entonces siempre hay que darlo de forma sistémica, no solamente intravitrio. El mantenimiento pues se va a prolongar hasta que suban los CD4 o hasta que empiece a cicatrizar la retinitis. ¿Qué tengo que vigilar?
¿Qué efectos secundarios puede tener? Graves, neutropenia, anemia y trombocitopenia. Por eso voy a pedir una biometría hemática semanal cuando esté en dosis de inducción. Es muy importante. Y si está en mantenimiento cada 2 semanas. Y ya después tengo que estar vigilando que no me haga una uveitis por recuperación inmune o un empeoramiento paradójico de desenmascaramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a diferenciar. Una uveitis por recuperación inmune es cuando los CD4 suben y la carga viral baja más de un logaritmo. El paciente puede ser que me haga toda la inflamación que sabíamos que no hacía, células en cámara anterior, células in vitro, sinequias, pero es una uveitis no infecciosa, es una respuesta inmune del cuerpo a los antígenos. Pero hay una UVI, que no es una uveitis, hay un síndrome de recuperación inmune que se asocia a un CMV activo y en este es muy importante dar tratamiento con ganciclovir o con valganciclovir, que es un empeoramiento paradójico, significa que ya tenía la retinitis empeora o un desenmascaramiento que no sabíamos que la tenía y aparece. ¿Qué más intervenciones vamos a hacer? Láser. Lo vamos a usar cuando tengamos lesiones y vamos a demarcar el área necrótica. Como ven aquí estoy demarcando la necrosis, no estoy demarcando la lesión encima de la necrosis porque además de que no me va a pintar puedo hacer más agujeros. Evita progresión de desprendimiento de retina láser profiláctico. La verdad es que es controversial. Hay muchos artículos que dicen que no. ¿Por qué? Por la presencia de estas membranas de tracción entre el área necrótica y el área no necrótica. Y pues muchas veces tengo una muy mala visualización, entonces el láser lo dejamos para aquellas cuando tengo lesiones francas, ¿sí? Y sintomáticas. Si no, no es como que voy a delimitar el área de necrosis de forma profiláctica, no lo vamos a tocar porque no hemos visto cambios y sí puedo generar agujeros. ¿Qué factores de riesgo tengo para un desprendimiento de retina? Que hablábamos que era algo que nos hablaba del mal pronóstico, la localización anterior, si tengo más del 25% de la retina involucrada y si tengo el vitrio muy inflamado o infiltrado. Aquí el procedimiento de elección, no solo con nosotros en el INER, sino mundialmente, es vitrectomía más silicón y endofotocoagulación. Las indicaciones en CMV, ojo, porque ahorita vamos a hablar de las indicaciones puntuales en herpes y son diferentes a CMV. En CMV vamos a hacer una vitrectomía solo si hay desprendimiento de retina o tengo una membrana epirretiniana. El cerclaje puedo o no usarlo, lo usamos más para aquellas lesiones inferiores o cuando planeo pronto quitar el silicón. Entonces, aquí hasta que tengo desprendimiento o tengo una membrana, vamos a hacer la vitrectomía, como vemos aquí. Entonces, vieron aquí los resultados de la cirugía y se dieron cuenta que la verdad usar el cerclaje no me hacía gran diferencia en los resultados visuales y anatómicos. Entonces lo dejamos para lesiones inferiores, pacientes con BRP o miopías previas. Tenemos afortunadamente un 84 de éxito anatómico. El éxito visual va a depender mucho si estaba involucrada la mácula o el nervio. El retiro de silicón lo consideramos después de 8 a 6 meses y si hay catarata, pues hacemos de una vez una cirugía de FACO. En las membranas epirretinianas hay que tener mucho cuidado porque tengo estas interfaces entre el vitrio sano y la retina, entre el vitrio, entre retina sana y retina necrótica y puedo generar grandes agujeros o tracciones como van a ver ahorita. Más o menos esto es rápidamente para dejarle tiempo a la doctora un panorama de CMV. Ahorita vamos a concluir con unos casitos y voy a hablar de las retinitis herpéticas, que actualmente los artículos actuales tienden a agruparlas en un mismo rubro y solo va a depender del estado inmune del paciente, que pueden ser por herpes, desde herpes simples, herpes zóster, Epstein-Barr o pues MB que ya hablamos previamente y va a depender del estado de inmunidad si tengo una retinitis herpética, si hago una necrosis retiniana aguda o hago un PORN. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la necrosis retiniana aguda se va a presentar en un paciente inmunocompetente y voy a tener esta triada famosa de necrosis de retina periférica, 360 grados, arteritis oclusiva y ojo, vitreitis. Si yo tengo una vitreitis así, lo más probable es que el paciente sea inmunocompetente o si fuese un paciente con VIH, pues puede ser que esté asociada, que sea una recuperación inmune, porque normalmente un PORN, una necrosis retiniana progresiva externa, no me va a hacer este tipo de vitreitis. Va a progresar de forma centrífuga y me va a afectar la mácula. ¿Qué diferencia tengo con la necrosis retiniana progresiva externa o PORN? Que voy a tener CD4 muy bajitos, igual que se me ven 100 o menos. No tengo vitreitis porque pues, el sistema inmune ni cuenta se da que está el virus ahí. Veo las lesiones de forma perfecta. Si un paciente les llega así y no se sabe inmunocomprometido, ojo, porque deberíamos de tener
una inflamación vitrea importante. Inicia en periferia y va hacia el centro, al revés, centrípeta, y estas tienen alrededor del 50 o 70% de riesgo de DR y llega a ser bilateral en más del 50% de los casos. Como vemos aquí, las lesiones se ven francas, sin hemorragias. Y aquí, a diferencia de la retinitis por CMV, vamos a valorar una cirugía temprana. Hay tendencias de hacerla antes de tener DR o después, o ya teniendo lesiones predisponentes. Yo diría que hay que actuar pronto, porque el desprendimiento de retina ocurre entre alrededor, decíamos, del 20 al 70% de los casos, casi siempre en fase cicatrizal, después de 1 o 2 meses de los síntomas. Y hay agujeros en el borde entre la retina necrótica, ahorita les voy a enseñar unas fotos, y la sana, se contrae el vitrio y hacen desprendimientos de retina horribles, se come toda la retina y son pacientes que terminan con muy mala agudeza visual, como vamos a ver este videíto. Entonces, entre más rápido lo hagamos, mejor. Este es un paciente con una necrosis que hicimos una vitrectomía temprana, aún no tenía desprendimiento de retina, y ponemos aciclovir en la infusión. Sería ideal pues usar Foscarnet, no lo tenemos. Y es un paciente que evitamos, en este caso, pues que nos llegue a desprendimiento de retina. Aquí ven las lesiones blanquecinas y delimitamos las zonas de lesiones con láser, no toda la retina necrótica, ¿no? Y dejamos al final aceite de silicona. Ahí vemos las lesiones, que es lo que estamos tratando. Y así quedan los pacientes. La retina, realmente el virus se come la retina, es muy agresivo, pero vemos aquí pues que tenemos la mácula pegada, el nervio afortunadamente se ve de buena coloración. Entonces, les pregunto yo, ¿cuándo van a quitar el silicón en estos casos? Ahorita lo vamos a discutir, a veces quisiéramos no quitarlo, ¿no? Entonces, la cirugía temprana se ha visto, hay evidencia científica que dice que los resultados son mejores, pero ojo, los resultados mejores son anatómicos, visuales. Hay estudios que sí, hay estudios que no, y se cree que el sesgo era porque casi no ha habido así como prospectivos, entonces los pacientes que se operaban pues eran pacientes con peores agudezas visuales desde el inicio, y por eso se cree que los grandes estudios pues no me muestran gran cambio. Entonces, pues, ¿qué tenemos a favor? Que lavamos las citocinas, tenemos una mayor concentración del antibiótico, perdón, me adelanté, y vieron que en el grupo que no hicieron vitrectomía temprana, pues tuvieron pues más índice de desprendimiento de retina, ¿no? Después. Pues este grupo está a favor, como vemos todas estas tablas aquí. ¿Por qué? Porque es previo a todos estos cambios vítreos que me van a hacer todas estas citocinas. Y aquí nos habla también un poquito del láser profiláctico, que tal cual como decíamos en CMV, aquí tampoco se vio que se notara gran cambio, y más bien lo que nosotros hacemos o nuestra conducta en el CIENI es, si tengo múltiples lesiones y tengo un área extensa de retinitis con agujeros, entramos a vitrectomía. Si es una retinitis como acabamos de tener hace poco localizada, una necrosis, pues lo podemos observar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el cambio, el desenlace? Aquí en la foto de la izquierda tengo un paciente al cual le hice vitrectomía temprana antes de DR, y acá tengo un paciente con una vitrectomía que llegamos tarde y tengo menos de media retina viva. Para concluir, les voy a presentar unos casitos creo que estoy en tiempo, para darle tiempo a la doctora. Y quise presentarles primero unos casitos que no son del CIENI, que son míos, privados, para que vean ustedes, porque van a decir, pues ella seguro en el CIENI ve todo esto y nosotros no nos va a llegar. Bueno, estos pacientes me llegaron a Toluca, son pacientes míos privados. Se trata de un paciente de 31 años. Fíjense el pobre cómo anduvo vagando, taxista, casado, con gastritis, tenía una endoscopia reciente. Desde que lo vi entrar, el pantalón llevaba varias vueltas de que ya no le queda, le bajó la visión hace 2 semanas. Estaba en cuentadedos, el ojo izquierdo, vean el ojo derecho, cuentadedos, el ojo izquierdo con exudados aislados, y me lo mandaron para estudios un colega, y me lo mandó como una probable oclusión de rama venosa. Ustedes se asoman aquí y dicen, esto no parece una oclusión, ¿no? Tengo todas esas hemorragias peripapilares, tengo ahí como un DR seroso en área macular, y tengo pues sí oclusión, pero una vasculitis oclusiva. ¿Qué estudios pediríamos? Me lo mandaron directo para FAG y OCT, y le hablé a su médico, pero creo que lo más importante, ven aquí el DR, es regresarnos al interrogatorio dirigido. Los ojos no son aislados, están dentro de todo un sistema y tenemos que verlos como tal. El paciente había perdido 20 kilos. Decía que porque estaba haciendo una dieta, que me pase la dieta porque no creo que puedas perder tantos kilos tan fácil.
He habido al odontólogo y tenía aquí su leucoplaquia vellosa, tenía una diarrea crónica, había ido al gastroenterólogo, ha habido al derma porque tenía su molusco, pero nadie lo había visto de forma integral. Le pido sus laboratorios, ELISA para VIH positivo con 42CD4. Afortunadamente yo ya estaba en el 100 y lo llevé. Iniciamos pronto, en una semana teníamos el tratamiento y aún así este ojo se me fue a percepción de luz. ¿Sí? Entonces, aquí otro caso en contraste, de 28 años, también de Toluca, antecedente de herpes zóster, le baja la visión 3 semanas antes, había perdido 15 kilos también. Y como ven, esto es un patrón común, van cuando ya el segundo ojo empieza a afectarse. El ojo izquierdo ya en percepción de luz, células en vitro ocasionales en ambos ojos y ven el ojo derecho, el de 2020, como veo estas lesiones blanquecinas granulares. Me lo mandaron igual para FAG y OCT, pero veo aquí que hay algunas hemorragias, no tantas. Tenemos a veces pacientes que los captamos muy pronto y todavía no me desarrollan tantas hemorragias. Ahorita van a ver y puede hacernos algo de duda entre una herpética. Le pedimos exámenes de laboratorio y también salió con ELISA para VIH positivo. Lo empezamos con valganciclovir, también lo llevo al INER. Tenía CD4 muy bajitos, una carga viral alta, tenía menos de 50 CD4 y vean aquí cómo le va bastante bien. El ojo izquierdo ya está todo atrófico, pero una semana después el ojo derecho me hace un DR, el bueno, el de 2020. Como vieron acá chiquitito, lo operamos, está perfecto. Vean su nervio, ojo con el nervio porque va a ser lo que nos va a hacer aquí la diferencia. Vean cómo delimité las lesiones y el izquierdo sigue en percepción de luz. Se va con dosis de mantenimiento a su casa, muy bien, pero este paciente tenía muchos problemas familiares, no era aceptado, no sabía su familia, etcétera. Suspende antirretrovirales, nos llega 3 meses después con diarrea, había perdido 6 kilos en 3 meses, deprimido. Y vean cómo nos llega el ojo derecho. En ese momento, pues seguramente su CD4 en ese momento no le hicimos, estaban bajos porque había suspendido 3 meses. ¿Y qué nos hizo? Porque quiero, este caso me muestra todos los tipos que puede hacernos un CMV. Primero fue primario, aquí, ¿qué nos hizo? Una recidiva, recayó el paciente. Entonces, tengo que volverle a dar dosis de inducción y volverlo a tratar. Ojo izquierdo igual, se hospitaliza porque estaba con diarrea. Acuérdense que con diarrea, pues no se va a absorber el valganciclovir, y empieza con tratamiento intravenoso, se le diagnostica histoplasmosis, me hace una neutropenia, después se le pasa filgastrin, empiezo con intravitro, suspendemos un tiempo el ganciclovir y se va y todos estamos muy felices porque ya su carga viral está indetectable, los neutrófilos ya estaban mejor, se suspende tratamiento. Y va súper bien, vean cómo se va con su silicón inactivo, en movimiento de manos en ese momento, ojo izquierdo en NPL, y nos llega 2 meses después, indetectable, con 400 CD4 y nos llega así. ¿Qué será? Bueno, aquí sí es un empeoramiento paradójico. Un paciente que tenía previamente diagnosticado una retinitis por CMV, sube en su CD4, baja su carga viral y tengo una retinitis activa. ¿Cómo lo trato? De nuevo tengo que darle tratamiento antiviral, tengo que dar ganciclovir o valganciclovir. Esto está descrito, hay un artículo publicado por la doctora Matilde Ruiz del INER. Entonces, va a pasar cuando los CD4 suben y la carga viral baja más de un logaritmo. Entonces, este paciente se diagnostica así, se hospitaliza, se le pasa ganciclovir intravítrea e intravenoso porque no podíamos pasar tanto porque tiende a ser neutropenia, se maneja con filgastrin y pues termina con 20/400 debido a un daño al nervio óptico como empezamos a ver aquí. Entonces, este último, ya vamos a terminar, es un paciente de 29 años, a diferencia de los que les mostré, que es el que te llega a la consulta privada, este es un paciente del INER que vi con la doctora Matilde Ruiz, ya VIH positivo, se sabe, con 12 CD4, es importante el porcentaje, 2%, porque a veces puede subir el porcentaje y no subir el número absoluto de CD4, con más de 3 millones de copias, sin terapia antirretroviral, nos llega igual, baja visión del ojo derecho de 2 semanas, ya nos llega siendo ojo único. Vean la atrofia, vean cómo estos virus dañan el nervio y el ojo izquierdo estaba bien, pero al mes que inicia antirretroviral nos inicia con estas lesiones blanquecinas necróticas. Sí, se le hace PCR, se le toma muestra de acuoso para panel viral,
¿Por qué? Porque había algo de duda diagnóstica en ese momento y se hospitaliza, se hace punción lumbar y resulta positivo para herpes, varicela zoster. Se hace su cirugía, no voy a entrar más a fondo, es parecida a la que les enseñé porque el paciente nos llega con un DR en el ojo bueno, como vemos aquí, en el ojo que estaba en 2020, y se le pone aciclovir y ganciclovir en la infusión porque no tenemos Foscarnet. Hace un DR recidivante, como ven acá, unos meses después, y se hace de nuevo intercambio, quitamos silicón, como pueden ver, y volvemos a poner láser y vean cómo todos los vasos ya están esclerosados, exangües y tengo muchos cambios pigmentarios. Volvemos a poner láser y nos queda muy bonita la retina, pero nervio atrófico. Nos vamos a 20/80, súper bien. ¿Y qué pasa 6 meses después? Nos empieza a hacer fibrosis subretiniana y se va a movimiento de manos. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Pues que hay que hacer vitrectomía temprana con infusión con aciclovir, porque el 75% van a hacernos un desprendimiento de retina, va a haber una necrosis de espesor total y vamos a tener estas membranas que decíamos, la cirugía es compleja, ¿por qué? Por las múltiples lesiones en la retina necrótica. ¿Cuándo voy a poner un cerclaje? Decíamos, concluyendo, miopes, BRP, redesprendimiento y cuando voy a remover el silicón. Aquí las citocinas van a jugarnos un papel muy importante en todas las retinitis herpéticas porque nos van a tender a hacer membranas epirretinianas, pero no hay que olvidar quien haga retina aquí, que voy a tener un engrosamiento de la hialoides y que estas membranas epirretinianas van a extenderse hasta áreas de la retina necrótica, entonces yo misma puedo generar con el pelaje un gran agujero y por eso es que el láser profiláctico no va a tener mucho lugar. Como pueden ver aquí, estoy haciendo un pelaje de la limitante interna, pero trato de no extenderme al área necrótica porque ahí tengo bordes de la membrana activos y puedo generar un gran desgarro, como podemos ver aquí, que se hizo un área de necrosis inferior a la mácula. Entonces, pues cuando voy a remover el silicón, lo removemos hasta que hace catarata o a veces lo intercambiamos. ¿Cómo voy a seguir al paciente con infección por VIH? ¿Qué debo hacer con él? Bueno, primero lo debo de revisar oftalmológicamente antes del inicio de terapia antirretroviral. Normalmente me los mandan para ver que no tenga ninguna infección asociada y poder iniciar antirretrovirales y disminuir el riesgo de un CIRI. Todo paciente que va a iniciar antirretro, independientemente de su CD4, paciente con menos de 100 CD4 lo debo revisar idealmente cada 2 o 4 semanas. Imagínense la cantidad de pacientes que tenemos por esto. El paciente, una vez que suben su CD4 a más de 200, ya lo puedo ver cada 6 meses o cada año. El paciente que está con valganciclovir, ganciclovir, aciclovir, etcétera, debo de seguirlo semanalmente con biometría hemática cuando esté en dosis de inducción y en dosis de mantenimiento cada 2 semanas por los riesgos de neutropenia, trombocitopenia, en manejo obviamente con infectología. Y cuando ya inició antirretroviral y sus CD4 están altos, debo de seguirlo cada 3 meses o 6 meses porque tiene riesgo de hacerme un CIRI, ¿no? Y además, que no hablamos ahorita de sífilis porque nos llevaría toda una plática, debo de hacerles seguimiento con BDRL a todos los pacientes con infección por VIH, aunque sus CD4 estén altos porque sabemos que este no va a tener ninguna relación. Siempre descartar coinfecciones, siempre revisarlos aunque estén hospitalizados. Nosotros en el INER a todo paciente que ingresa con diagnóstico de infección por VIH, independientemente de su estado, le hacemos una revisión. El manejo debe de ser multidisciplinario y siempre iniciar antirretroviral. Este es un póster que presentamos en Nueva York y se los muestro porque nuestros resultados en el CIENI tuvimos más de 219 pacientes con CMV. Nuestra principal causa de mala visión fue igual desprendimiento de retina, pero nosotros tuvimos una alta tasa de angioitis en rama congelada a diferencia de los estudios previos. Y concluyendo, ¿qué pasó con la pandemia? Bueno, pues que los pacientes se perdieron, abandonaron tratamiento, muchos por el estigma. Cuando vino el virus de la viruela símica, muchos pensaban que los iban a juzgar otra vez, como si hubiéramos regresado a los 70s, no sé, allá en Perú, pero aquí regresó el estigma y los pacientes tenían miedo de salir y miedo de ir al médico y muchos suspendieron tratamiento. Entonces, pues yo los invito a no al estigma porque estamos regresando a épocas que ya habíamos superado como humanidad. Creo que le dejé buen tiempo a la doctora y muchas gracias por su atención.